La cuestión es que lo que no se puede hacer es apurar tanto los tiempos. Cuando ya apuras, prácticamente el tema se ha descompuesto. Y eso es lo que le ha pasado al presidente Rajoy, que, bueno, de presidente tiene, no sé, por decirle algo, el nombre, porque no ha ejercido ni como líder ni como presidente de España. Pero ¿cómo puede dejar? Vamos a ver, eso lo dice todo el mundo. El que tiene más poder... Ahora. No. Lo hemos Si dicho hubieran actuado hace un todo el año, tiempo. habían dicho que cómo se lanza. Esa es la No, falacia en la que entra la Esto se izquierda. ve, A ver, no, De todas maneras habéis avanzado porque el tema catalán iba a aparecer luego. Ahora Esto estábamos se con veía Carolina venir. Punset y el Esto trilingüismo. se veía pero venir, bueno. se veía venir. El tema de Cataluña lo llevamos arrastrando toda la legislatura. Más de un siglo, sí, un siglo. No, España, el problema no, catalán sin lo exagerar. decía Para ser No, prácticos es y verdad. poder organizar las cosas hay que hacerlas en el momento. Y en el momento no es dejar morir los temas, que es el estilo, pues eso, ese sí que es triste. El estilo triste del presidente Rajoy, que no actúa y que se cae de su peso y llega un momento en que el monstruo ya es ingobernable. Pero lo peor de todo es que nos coloca a todos, no. De todas maneras es una jugada, yo creo, desleal y muy calculada. Porque nos ha colocado al borde de esta situación cuando ya es prácticamente inmanejable y entonces tenemos que ir todos los demás partidos que tenemos sentido de Estado a decir, bueno, no nos vamos a poner aquí ahora a discutir si sí o si no. Vamos a primar ahora mismo las cuestiones de Estado, vamos a reconstruir esto, vamos a hacer una unión frente a ese soberanismo y sobre todo por los ciudadanos que están siendo instrumentalizados y que son mayoría sobre una minoría que ha cogido el poder y que es antisistema dentro del sistema, que es muy grave.